Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Gracias al Señor. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite reunirnos el último domingo del 2024 a celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué celebramos el día del Señor? Su resurrección. Él vive y reina por los siglos de los siglos y está aquí en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Vamos a disponernos a orar la palabra del Señor y a darle gracias porque nos ha dado un año de vida. Estamos finalizándolo, ya próximamente terminamos 2024 por su gracia y por su misericordia, y nos permite estar en el mejor lugar, en su presencia, en sus atrios. Hoy está reunida la Iglesia Evangélica Cristiana en todos los rincones del mundo, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar la palabra del Señor. Nos ponemos en pie y así reverenciamos la santa palabra de Dios. Oramos. Padre eterno, tu pueblo escogido, hemos venido para adorarte y exaltarte solo a ti. Tú estás en medio de nosotros para guiarnos y protegernos. Estaremos en silencio para escucharte hablar por medio de tu santa palabra. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, porque somos indignos pecadores. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Renuévanos, Padre Santo, vivifícanos en tu palabra, para que amemos más los tesoros espirituales que nos has dado en Cristo Jesús, y no las cosas materiales que son temporales. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Padre, tú que escudriñas nuestros corazones y a quien no podemos engañar, te pedimos que nos ayudes a cada uno a vivir en santidad, obedientes a tu palabra, que nos estemos asemejando cada vez más a Jesucristo, quien nos libertó de la esclavitud del pecado. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Padre, tú nos has dado el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad,
es nuestro Maestro y Consolador. Que este próximo año 2025 seas afirmándonos en tu verdad, dándonos sabiduría y entendimiento para ser más devotos a Dios, poniendo por obra tu palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Gracias te damos, Jehová Dios nuestro, por habernos llamado y elegido para recibir esta salvación tan grande. Gracias por habernos revelado a Jesucristo y estar en comunión con Él, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Te alabamos, Jehová, y te magnificamos por tu grandeza. Te alabamos por tu infinita misericordia, que siendo nosotros pecadores, débiles, finitos, como la sombra y la neblina que pasa, pusiste tu santo temor en nosotros y nos hiciste herederos del pacto de redención. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Aquí estamos todos juntos, unidos, reunidos, para celebrar el nombre del Señor. Un día como hoy el Señor resucitó, el tercer día de la semana, y por eso estamos hoy, por la resurrección del Señor. Vamos ahora a entonar unos himnos que nos ayudan a pensar qué es lo que queremos, ya finalizando un año y empezando el otro. Ya casi, siempre nos ponemos metas, nos ponemos propósitos,
casi siempre son materiales, sociales, personales, pero nos acordamos muy poco de los propósitos espirituales, de los propósitos que agradan al Señor. El himno 410 nos invita como un motivo, como oración, de poner nuestra vida en pos del Señor. Lávame, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Entreguemos el tiempo. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón. Por tu trono lo tendrás. Toma mi amor. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y en esa consagración que le damos al Señor, esperamos también en sus promesas, que son grandes y son fieles. Himno 273. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará. Son grandes,
sostendrá y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Ahora vamos a entonar un himno que habla de la provisión del Señor. Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Todos juntos. Jehová Jireh, mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh, mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mi Dios suple mi necesidad, de acuerdo a sus riquezas en gloria. A sus ángeles mandará cuidar de mí. Jehová Jireh cuida de mí, de mí, de mí. A sus ángeles mandará cuidar de mí. Jehová Jireh cuida de mí. Una vez más. Jehová Jireh, mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh, mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mi Dios suple mi necesidad, de acuerdo a sus riquezas en gloria. A sus ángeles mandará cuidar de mí. Jehová Jireh cuida de mí, de mí, de mí. A sus ángeles mandará cuidar de mí. Jehová Jireh cuida de mí. Jehová Jireh cuida de mí. Te damos gracias, Padre, porque eres nuestro proveedor, porque eres nuestro sustentador, porque hasta aquí, Señor, tú nos has provisto, nos has guardado, nos has cuidado, nos has dado todo lo que necesitamos. Has sido misericordioso para con tu pueblo. Gracias, Señor, porque una vez más podemos reunirnos como tu iglesia, tu pueblo, para alabarte, para regocijarnos en tu presencia, para darte honor y gloria por todo lo que eres y por todo lo que haces. Toca el corazón de todos los que aún no te conocen, que ellos crean en el Evangelio, crean en ti, el único Señor verdadero, quien cambia las vidas y los corazones y nos santifica. Queremos, Señor, seguirte alabando, seguirte glorificando y entonando himnos que exaltan tu nombre, que exaltan la historia de tu redención. Vamos a entonar ahora el himno 130. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como
gloria a Dios, así cantaban los ángeles. Hay otro himno que se llama Al mundo paz, nació Jesús. Él vino a darnos paz. Todo el que cree en Él tendrá paz. Himno 118. Ahora el himno 120. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría cristiana. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales oyen los mortales. Alegría, alegría cristiana. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría cristiana. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Señor Jesucristo, todo me has provisto. Alegría, alegría cristiana. Vamos ahora a terminar entonando el himno. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Nuevamente. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros
Biblia, la palabra de Dios, esa es la verdad de Jehová. Vamos ahora a escuchar la predicación de la verdad de Jehová, de su palabra. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es el domingo, un día especial. Yo creo que sí. Yo creo que es especial porque para Dios es especial. El Señor, imagínese cuánto puede amar el Señor el domingo. Solamente piense en esto. Él entrega a su Hijo amado y la última semana es lo que recordamos, se llama como la Semana de Pasión, donde el Señor Jesús, después de haber hecho bienes, es maltratado, es ultrajado, es menospreciado. Y el Señor Jesús sabía esto, por eso había orado en el jardín antes de, si es posible, pasa de mí esta copa, y el Padre le dijo, no, no es posible. Y entonces he llevado la cruz un viernes, muerto, sepultado, siendo el Hijo santo, puro, perfecto, el único justo, el único bueno. Y un domingo se levanta de la tumba. ¿Cuánto amará el Padre ese día? ¿Y cuánto nosotros como creyentes debemos de amar este día? Porque fue precisamente el día en el cual el Señor venció la muerte, el pecado, para que usted y yo podamos reunirnos, para que usted y yo podamos ser su iglesia y un día poder disfrutar de Él eternamente. A veces en diciembre aparecen algunos hermanos o familiares de hermanos que de pronto aparecen nada más así como por fechas especiales, ¿no? Por supuesto que también son bienvenidos. Pero yo espero, hermanos, que el próximo año aprendamos a amar el día del Señor, a tal punto de que el día del Señor sea un día codiciado por usted y por mí, deseado, amado, anhelado, guardado. Que usted diga, el mejor día de la semana es el domingo porque puedo reunirme con el pueblo de Dios para alabar a mi Salvador. Yo espero, hermanos, que el próximo año, y ese va a ser el lema de nuestro próximo año, vamos a estar trabajando sobre el día del Señor, para que aprendamos a amar el día del Señor. El Padre ama ese domingo en el cual el Hijo suyo, puro y santo, se levantó de la tumba. Así que usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús y salvados por ese mismo glorioso Salvador, debemos de amar con todo el corazón, con toda la devoción, con toda la entrega, con toda el alma, este día. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Vamos en esta mañana a continuar. Recuerden que en el mes de diciembre comenzamos a estudiar el Evangelio de Lucas. Entonces hoy vamos a continuar en el capítulo 2, que hace 8 días estuvimos en una primera parte. Y hoy vamos a estar considerando los versículos 21 al 40.
Vamos a hacer primero la lectura de la palabra del Señor y luego oramos para que el Señor nos dirija en esta mañana y alabemos su nombre a través de la meditación de su palabra. Vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es tu día. Como tu palabra, Señor, ya nos lo había dicho. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Señor, estamos felices y gozosos de saber que por la vida, por la obra perfecta de Cristo, tú nos has hecho, Señor, tu pueblo. Y ahora podemos, Señor, contarnos dentro de los bienaventurados. Padre, ayúdanos a amar tu día, a desear tu día, en espera, Señor, de ese domingo eterno que nos espera. Y mientras llega, Señor, ese día, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a meditar en tu palabra, que seamos, Señor, enseñados con ella, que nos prepare, Señor, también para, si es tu voluntad, vivir el siguiente año. Que el próximo año, Señor, nosotros vivamos, y desde hoy, desde siempre, vivamos para la gloria tuya,
para que tú seas, Señor, agradado con nosotros en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, pues, en esta mañana, Señor, a meditar en este texto. Instrúyenos, Señor, con él. Y ante todo, Señor, ayúdanos a poner por obra tu palabra. Te alabamos, Señor, y pedimos pues tu guía y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quedan un poco más de 2 días para acabarse este año. Siempre me acuerdo al final del año, claro que yo me acuerdo muchas veces en el año, pero me acuerdo al final del año el papá de mi esposa, que él casi siempre decía, esto se acabó. Y él decía esa frase casi todo el año. Entonces podría estar en enero, podría estar en junio, podría estar en agosto, pues él decía, no, esto ya se acabó. Bueno, ahora sí como que este año se acabó. No sabemos qué nos traerá el 2025, el futuro solamente lo conoce el Señor. No sabemos todavía si vamos a pasar al 2025. Bueno, esperemos que si es la voluntad de Dios podamos vivirlo, pero ante todo que lo podamos vivir para Él. En esta mañana, hermanos, yo quiero que en el texto que vamos a estar meditando en esta mañana consideremos 4 peticiones de oración que podemos incluir dentro de su lista de oración. Yo confío en que usted tiene una lista de oración. Yo sé que todos podemos orar en cualquier momento y pedir al Señor lo que el Señor ponga en nuestro corazón, pero siempre es un buen hábito uno tener una lista de oración. Entonces, si usted tiene una lista de oración, yo quiero invitarle en esta mañana que incluya en esa lista de oración estas 4 peticiones de oración que quiero que tengamos para el próximo año, 2025. Vamos a estar considerando el texto que acabamos de leer y luego vamos a considerar de cada parte, por lo menos de 4 partes, 4 motivos de oración, para que usted, por favor, lo tenga presente también. El primero de ellos lo vamos a considerar en el versículo 21 al 24 y los versículos 39 y 40. Y este es nuestro primer punto y ahora les digo cuál es el motivo de oración, aunque espero que ya sea muy fácil de identificar. Nuestro primer punto es un hogar fundado sobre la ley de Dios. Recuerde que piedad es amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Un hogar piadoso es un hogar donde la ley del Señor es primero. Un hogar piadoso es donde la ley del Señor se consulta siempre en primer lugar. ¿Qué es lo que el Señor quiere en determinada situación? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cómo quiere el Señor que yo viva? Y entonces yo voy a la palabra del Señor y consulto la ley del Señor. Así que cuando hablamos de la ley del Señor, hermano, no solamente piense en los 10 mandamientos, la ley moral, piense en toda la Escritura. Esa es la ley del Señor. Consideremos, hermanos, en los versos 21 al 40, José y María, ellos fundaron, podemos decir, o forjaron un hogar fundado sobre la ley del Señor. El versículo 21 dice, considere todas las veces que el texto habla de la ley. De hecho, ese texto por lo menos habla 5 veces acerca de la ley. Menciona la ley. Versículo 21, cumplidos los 8 días, ya sabemos los 8 días después de que el Señor Jesús nació, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Miren que ahí está José y María dispuestos a cumplir una ley del Señor que era circuncidar al niño. Adicionalmente, continuamos en el verso 22 y encontramos que ellos también van a hacer sacrificios de purificación conforme a la ley del Señor. También van a consagrar al niño conforme a la ley del Señor, dice el versículo 22.
Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, cuando hacían esos sacrificios de purificación posparto, conforme a la ley de Moisés, le trajeron al Señor Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, es decir, para consagrar al niño como la ley lo mandaba, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas, dos palominos. 27. Dice que, y movido por el Espíritu, vino al templo. Ahí está hablando de otro personaje. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, note la alusión acerca de lo que hacía José y María en cuanto a la ley, para hacer por él conforme al rito de la ley. Eso se propuso hacer José y María con Jesús. Versos 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, vuelven a Galilea. Note cómo José y María están siempre tan atentos a la ley del Señor. Y entonces dice el versículo 40 que cómo crecía ese niño, es decir, el Señor Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, en el texto podemos ver que Dios quiso que su Hijo amado viviera en un hogar piadoso, viviera en un hogar donde la ley del Señor fuera amada. Un hogar donde la ley del Señor fuera puesta en práctica, porque cuando decimos, hermanos, amar la ley del Señor, no es un tema de un mero sentimiento hacia la ley del Señor, sino un sentimiento, podemos decir, pero que nos lleva a la acción. En otras palabras, a obedecer la palabra de Dios. Amar la ley del Señor es obedecer la ley del Señor. Y aquí estamos viendo a un José y a una María que amaban la ley del Señor, y entonces desde que el niño nace, ellos están dispuestos a hacer lo que la ley del Señor les había mandado hacer. Hermanos, el Señor es glorificado en los hogares donde su ley es obedecida. Y por supuesto aquí cada uno de nosotros, ya sea que usted es un padre de familia, una madre, o sea que usted es un hijo o una hija, debemos de preguntarnos si en nuestra casa, si en nuestro hogar está siendo fundado o forjado, digámoslo así, sobre la ley del Señor, es decir, sobre su palabra. Si es la palabra del Señor a la que acudimos continuamente en medio de tomar decisiones diarias, o quizás es algo de segundo o tercer lugar. Usted puede recordar en la historia bíblica, por ejemplo, a Noé. Dice allá la Escritura que Noé halló gracia delante del Señor. Y entonces él y su familia fueron preservados del diluvio universal, de morir. Hermanos, padres y madres de manera especial, ustedes y yo no sabemos de cuánto estamos librando a nuestros hijos cuando los instruimos en la ley del Señor en nuestro hogar. Eso solamente lo sabe el Señor, pero podemos tener la completa certeza de que si instruimos nuestros hogares en la ley del Señor, eso va a traer bendición sobre nuestra casa. Y yo creo que todos queremos tener bendición en nuestro hogar. Por supuesto podemos recordar Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero recordamos además que eso es un proverbio, no siempre se va a aplicar, es un proverbio. El texto no nos está haciendo la promesa de que todos nuestros hogares van a ser piadosos, pero lo que sí nos está diciendo el texto es recordándonos nuestro deber, instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Y si usted no tiene hijos, y si usted no es padre de familia, esa instrucción, ese amor a la ley del Señor comienza en cada uno de nosotros. Dice, permítame leer una anécdota, dice: en tiempos pasados, las casas de los creyentes eran lugares donde la palabra de Dios era leída y discutida.
Por ejemplo, un famoso predicador compartió su historia de cómo su madre, con su ferviente devoción, hacía que cada comida en casa fuera una oportunidad para discutir las enseñanzas del Señor Jesús. Esto no solamente enseñó a sus hijos la importancia de vivir de acuerdo a la ley de Dios, sino que también les dio una base sólida de fe. Esta práctica piadosa moldeó generaciones, mostrando que un hogar fundamentado en la ley del Señor traerá un legado eterno. Instruir a nuestros hijos. La primera petición, hermano, que yo quiero que usted incluya en su lista de oración para el próximo año es esta: que la ley de Dios sea amada en su hogar, en mi hogar. Hoy la ley del Señor, la palabra del Señor es ignorada por el mundo. No es la palabra de Dios la que está gobernando muchas de las decisiones, incluso dentro de las mismas familias de creyentes. A veces la palabra de Dios tiene la última palabra, pero no la primera. A veces lo primero que miramos es la moda, el qué dirán. Algunos dicen por ahí, es que yo no puedo ser el de menos, y entonces tomamos decisiones basadas en ese tipo de cosas. Es que está de moda tal cosa, entonces yo lo voy a hacer, pero de pronto sucede que la palabra del Señor nos está diciendo todo lo contrario. No hagan eso. Hermanos, el Señor espera que su hogar y que mi hogar sea gobernado por su ley, por su palabra, que ante cada decisión que usted y yo tomemos, y no solamente el próximo año, sino siempre, acudamos siempre a la palabra del Señor. Entonces, que ese sea un primer motivo de oración para que la añada en su lista de oración. Amén. Vamos a una segunda. Y quiero que consideremos los versículos 25 al 33. Nuestro segundo punto es un corazón deseoso de Cristo. Lo primero es un hogar fundado sobre la ley de Dios. Lo segundo es un corazón deseoso de Cristo. Recuerde cómo Mateo capítulo 6, versículo 21 dice que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y lo que vamos a ver a continuación, el versículo 25 en adelante, es a un hombre piadoso, cuya mayor ambición en la vida era ver la salvación de Dios. La mayor ambición de su vida era ver la salvación de Dios. Considere a Simeón en esos versículos. Simeón, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre es justo y piadoso. Mire qué era lo que anhelaba Simeón. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y entonces en el verso 26 vemos cómo Dios en su bondad le concede eso a Simeón, y le había sido revelado a Simeón por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y entonces el Señor le lleva por su espíritu al templo, dice el verso 27. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, mire lo que hace Simeón cuando ve la salvación de Jehová, cuando ve al Salvador. Le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y qué especial, hermano, cuando leemos eso, porque estamos viendo nuevamente esa piedad que también expresaron Elizabeth, Zacarías, aún José, María, ante la salvación de Dios. ¿Qué hace Simeón cuando ve al Salvador? Adora. Y eso nos enseña, hermanos, que los hombres y mujeres piadosos se deleitan en adorar a Dios por su salvación. Y mire qué especial lo que sigue en el verso 29. ¿Por qué adoró Simeón? Verso 29, diciendo, estas son palabras de Simeón:
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Mire qué especial, hermano, esa frase cuando Simeón le dice esto al Señor. Despides a tu siervo en paz. En otras palabras, al ver la salvación de Jehová, Simeón encontró el descanso de su alma. Y entonces le dice, ahora me puedo morir tranquilo. ¿Qué más le puedo pedir? He visto la salvación de Jehová. Y cuando yo leía ese versículo 29, hermano, yo creo que ese versículo 29, bien pudiéramos nosotros, los que hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor, los que ahora somos salvos en Cristo Jesús, podemos decir esas mismas palabras. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Señor, ahora nos podemos morir tranquilos porque tenemos la paz contigo. Porque ahora hemos visto tu salvación en tu Hijo Jesucristo. Como dice el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Me despides en paz, Señor. La mayor ambición, el mayor anhelo que yo tenía era ver tu salvación y la he visto. No necesito más nada. Y qué especial el verso 31, porque lo que estamos viendo es que Simeón conocía la palabra, conocía la escritura, conocía la promesa. Mire cómo dice, la cual has preparado. ¿Qué has preparado, Señor? La salvación. Señor, esa salvación la has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Y qué especial, yo no sé usted qué piensa cuando lee la palabra gentiles ahí. Yo creo que usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, debemos de gozarnos de ver esas palabras gentiles ahí, porque nosotros somos los gentiles, o éramos gentiles, porque ahora ya no somos ni judíos ni gentiles, sino cristianos. Y dijo Simeón, luz para revelación a los gentiles, a los que no les había dado su palabra, y gloria de tu pueblo Israel, a los judíos. La salvación de Dios sería para Israel, pero también para los gentiles. Es decir, el Señor extendiendo su salvación a nosotros. Recuerde, por favor, lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Recuerde cómo Pedro declaró estas cosas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, Pedro nos está recordando lo que el mismo apóstol Pablo también dijo allá en Efesios capítulo 2, que el Señor se había propuesto unir en un solo pueblo a su pueblo escogido. Y Simeón se deleita en eso. Y entonces cuando, vuelva al texto allá de Lucas, cuando Simeón tiene a Cristo en sus brazos, él entiende, lo que tengo en este momento es la salvación de Jehová, la salvación que Dios ha provisto para su pueblo. Y él se goza en eso. Hermanos, es que tener a Cristo es tener la salvación de Dios. Amén. Dice 1 de Juan 5, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hermanos, yo quiero preguntarle algo. ¿Cuál es su razón de vivir? ¿Cuál es su razón de vivir? Cuando pensé en esa frase me acordé de una canción que se llama así. Es una canción del mundo
Es una canción, si no estoy mal, eso es como de Víctor Heredia o algo así, y se llama Razón de Vivir. Creo que la estrofa comienza como para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, bueno, no me acuerdo todo lo demás, pero el coro luego dice, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¿Cuál era la razón de vivir de quien compuso esa canción? Quizás una persona. Hermano, la razón de vivir de un cristiano es una persona y se llama Cristo. No es su hijo. Yo también tengo 2 hijos y también los amo. No es su esposa o su esposo. Yo también tengo esposa y también la amo. Pero no son ellos mi razón de vivir. No es mi oficio la razón de vivir. No es su trabajo la razón de vivir. Cristo debe ser la razón de vivir. En otras palabras, debe de ser en usted y en mí lo que fue para Simeón. Para Simeón fue su mayor ambición, su mayor deseo, su mayor anhelo en la vida, a tal punto que cuando él lo vio conforme a la promesa que Dios bondadosamente le había hecho a él, entonces él ve al Señor Jesucristo y él dice, ya me puedo morir tranquilo. ¿Puede usted morirse tranquilo? Yo espero que sí, si ha visto la salvación de Jehová en Cristo Jesús. Recuerde por favor Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 4 para que recordemos las palabras del apóstol Pablo precisamente en cuanto a cuál era su mayor deseo, su mayor anhelo, su ambición más grande en esta vida. Filipenses 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo está diciendo, yo también soy judío, yo también tengo muchas cosas de qué vanagloriarme. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo Pablo. Yo fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, yo era fariseo. En cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Pero luego Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. El deseo de Pablo, el mayor anhelo de Pablo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Devuélvase al capítulo 1 de ahí de Filipenses y recuerde el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, si usted y yo, hermanos, el próximo año y toda la vida, si usted y yo vivimos para Cristo, cuando usted y yo muramos, vamos a obtener la mayor ganancia, Cristo mismo. Podríamos, hermanos, nosotros imitar esa devoción el próximo año y siempre ese compromiso de Pablo. Yo espero que con la ayuda del Señor sí lo podamos hacer. Y por eso le invito a que considere esta segunda petición de oración para el próximo año 2025. Que tener a Cristo sea nuestra mayor ambición.
Yo sé que todos tenemos otras ambiciones. Ay, tan bueno tener una casa nueva o comprar una casa. Nunca he tenido casa. Tan bueno tener casa el año entrante, eso está bien. Tan bueno tener un mejor trabajo, eso está bien. Tan bueno tener esto o aquello, eso está bien. Pero hermano, todas esas cosas son secundarias. Para un cristiano, la mayor ambición se llama Cristo. Hermanos, que nuestras vidas, que la vida suya y la mía no se vaya a definir por lo que tenemos, por posesiones. A veces vivimos nuestras vidas en dependencia de lo que tenemos. Si tengo esto, si tengo aquello, y que el próximo año tenga un poquito más. Hermanos, que nuestras vidas no estén definidas por lo que tenemos, sino más bien por a quien conocemos y amamos. Es decir, que Cristo sea nuestra razón de vivir. Que podamos decir con toda propiedad, como dijo el apóstol Pablo, que para mí el vivir sí sea Cristo, de tal modo que al morir obtenga la mayor ganancia, a Cristo. Amén. Entonces incluya por favor en su lista de oración un corazón que desee más a Cristo, que tener a Cristo Jesús sea nuestra mayor ambición. Vamos a la tercera, en los versículos 34 y 35. Y nuestro tercer punto es una conciencia de la oposición del mundo. Conciencia de la oposición del mundo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y en Lucas capítulo 21, el verso 17 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el verso 34 de Lucas 2, ahí donde estamos, Simeón nos recuerda esa oposición que se levantará contra Cristo y sus discípulos. Dice el verso 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí es decir, este bebé, Cristo Jesús, está puesto para caída y para levantamiento. En otras palabras, el niño Jesús va a causar división. María, este bebé que tú has tenido, concebido por obra del Espíritu Santo, va a causar división. Y hermanos, recuerde algo, el mundo está dividido en dos. Los que son de Dios y los que no son de Dios. No hay términos medios. O tú eres de Dios, o tú no eres de Dios. Y aquí Simeón le está recordando a María, María, este niño que tienes ahora en tus brazos está puesto, porque Dios le ha puesto ahí para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal, mire el verso 34, para señal que será contradicha, es decir, él va a ser objeto de enemistad y de hostilidad. Este bebé va a ser objeto de enemistad del mundo y hostilidad del mundo contra él. ¿Por qué? Mire el verso 35, porque él va a exponer la maldad del corazón para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y entonces por él quedará expuesto el pecado del mundo, y entonces el mundo será enemigo de él. Y por eso le dice en el verso 35, en la primera parte, a María, María, una espada traspasará tu misma alma. Te va a causar mucho dolor ver lo que vas a pasar. Hermanos, la salvación del Señor vino en medio de enemistad, de conflicto, de violencia, de oposición, y ese es el mismo camino que el Señor ha establecido para sus discípulos. El Señor no estableció mejores caminos que el mismo camino que caminó Él.
La salvación del Señor causa discordia, causa odio, oposición, enemistad por parte del mundo. Y por eso el Señor le advirtió estas cosas a los apóstoles. Vaya por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 y considere las palabras del apóstol Pablo. No tenemos que leer mucho sobre la vida del apóstol Pablo, ya todos sabemos cómo él es un claro ejemplo de la hostilidad del mundo contra el evangelio, cómo él pasó tantos peligros. Recuerde esa lista que hay de Pablo precisamente en la escritura: peligros de esto, peligros de aquello, peligro de esto, otro, y el apóstol Pablo sin embargo concluía diciendo: pero esto es una leve tribulación. Y mire cómo les habla a los tesalonicenses: pues habiendo, estoy en 1 Tesalonicenses 2:2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Vaya por favor a 1 de Pedro, en el capítulo 1. Recuerde que Pedro, cuando escribe esa carta, precisamente él la escribe para alentar a los cristianos que estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, le está hablando a los que habían sido exiliados por causa de Cristo. Vaya al versículo 6 y versículo 7 para adelantarnos un poco. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vaya al capítulo 4, versículo 4, ahí mismo. Mire cómo habla Pedro del mundo, de los que no son de Dios. A estos les parece cosa extraña, al mundo le parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y entonces, ¿qué hacen? Nos ultrajan. Hermanos, la salvación de Dios nos fue dada gratuitamente, por gracia. Amén. Pero la vida cristiana no es gratis. Una cosa es ser salvo. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero vivir la vida cristiana cuesta. Por eso el Señor Jesús en una ocasión también dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque angosto es el camino. A veces pensamos como que la puerta es angosta, pero el camino del cristiano ya es ancho, y por eso algunos proclaman esas cosas y dicen: no, el cristiano tiene derecho a vivir muy bien, muy cómodo, muy todo, salirle perfecto. Pero el Señor dice: no, la puerta es angosta y el camino también. Es estrecho, es difícil, porque debemos de contar con la enemistad del mundo. Así que le animo, hermano, a que usted incluya esta tercera petición de oración, que en el 2025 caminemos a la sombra de la cruz, con la esperanza de la gloria eterna. Que caminemos a la sombra de la cruz. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando el Señor Jesús nació, podemos decir que ya la sombra de la cruz estaba sobre Él. Y el Señor Jesús vivió toda su vida con la sombra de la cruz sobre Él. Él nació para morir. Y hermanos, esto no es diferente para los que somos discípulos de Cristo. Recuerde que ser discípulo de Cristo significa seguir a Cristo, seguir el mismo camino de Cristo. Por tanto, tome su cruz y sígame, dijo el Señor. Que caminemos a la sombra
de la cruz, es decir, conscientes de la oposición que vamos a sufrir en el mundo, pero a la vez conscientes también de la gloria eterna que nos espera. Como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Asumir el costo de ser cristianos. Abra por favor su Biblia en Romanos capítulo 5 y leamos los versículos 1 y 2 para que por favor recuerde algo. La cruz para el mundo es un símbolo de fracaso. Es que se me fue la palabra. Ustedes a veces no ven cuando me van las palabras, por ahí no las, si las ven me avisan para yo cogerlas antes de tiempo. Hermanos, la cruz para el mundo es un símbolo de fracaso. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios en el capítulo 1, él dijo que la cruz para el mundo, eso es una locura. ¿Usted me va a decir que alguien que termina colgado en una cruz me va a salvar? Eso para el mundo, eso es ridículo. El mundo dice, ¿cómo es posible? Bueno, el Señor en su sabiduría y en su bondad quiso hacer nuestra salvación de esa manera. Y entonces para el cristiano la cruz no es un símbolo de fracaso. Más bien pudiéramos decir, es un símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y es un símbolo que además nos está recordando a nosotros qué es lo que nos espera. Porque lo mejor para el mundo puede estar aquí. Pero lo mejor para el cristiano está allá, no aquí. Mire lo que dice Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, ser discípulo de Cristo es como los que, y de hecho la Escritura nos compara con ellos, la Escritura nos compara con atletas. Amén, hemos leído eso, ¿no? La Escritura nos compara con atletas y usted sabe lo que puede sufrir un atleta. Piense en una maratón, piense en toda esa cantidad de personas corriendo. 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros y cuando ya van a llegar a la meta están exhaustos, están que se van al suelo, están que no pueden más. Después de haber tenido que soportar una intensa carrera, quizás bajo el sol, quizás bajo la lluvia, no sé. Y cuando van a llegar a la meta, ellos se extienden entonces hacia adelante, como Pablo lo decía. Hermanos, nuestra meta es Cristo. El apóstol Pablo dijo allá en Efesios capítulo 4 que el propósito de Dios para su pueblo es hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Cristo es nuestra meta, ser como Él. Así que corramos con los ojos puestos en la meta, en Jesús. Y recordemos como decía Pablo, voy a leer Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y usted no sabe cuántas aflicciones van a venir el año entrante. Esperamos vivirlo y con toda seguridad todos esperamos vivirlo muy contentos, muy tranquilos, con trabajo, con salud, con prosperidad, ¿por qué no? Con tranquilidad en nuestros hogares, pero hermanos, ustedes y yo no sabemos cuáles son las aflicciones que van a venir el año entrante. Pero que el año entrante y cada día podamos decir, como Pablo decía, que tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que podamos decir también, como Pablo dijera,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que la tercera petición que yo le animo a que usted incluya en su lista de oración para el año entrante es que caminemos a la sombra de la cruz con la esperanza de la gloria eterna. Y vamos a una cuarta, versículos 36 al 38. El cuarto punto, una vida fiel en medio de las pruebas. Fidelidad en medio de la prueba. El texto nos ha hablado de Zacarías desde Lucas 1, de Elizabeth, de José, de María, de Simeón, de Ana ahora. Y cuando leemos la descripción que encontramos en el verso 36 acerca de Ana, encontramos que los piadosos no estamos libres del sufrimiento. Los piadosos no estamos libres de la aflicción. Usted y yo no estamos libres de sufrir. ¿Quién fue Ana? Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Es decir, tenemos a una mujer que no le fue fácil la vida. Fue una vida dura. Imagínese un matrimonio tan corto, 7 años. Bueno, espero que ninguno esté por ahí diciendo, ay, ojalá me hubiera tocado a mí. El matrimonio es una bendición de Dios. Pero esta mujer solamente pudo disfrutar los 7 años. Fue viuda desde muy joven. Se quedó sola la mayor parte de su vida. Mire cómo el texto dice, era viuda hacía 84 años de soledad, de dificultad, en medio de una cultura que además las marginaba, muchas de ellas, porque no había quien respondiera por ellas, y entonces a ellas tenían que buscar la manera de sostenerse como pudieran, seguramente no en los mejores trabajos. Fue una vida difícil, dolorosa, y así envejeció esta mujer. Pero en medio de esas circunstancias duras vemos a una mujer piadosa. Versículo 37. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Es decir, esta mujer servía al Señor, confiaba en las promesas de Dios, aunque tuvo que esperar tanto tiempo para ver cumplimiento de la salvación del Señor, pero ella confiaba en el Señor. Una mujer anciana en medio de grandes adversidades de la vida. Hermanos, cuando vivimos pruebas, adversidades, aflicciones en nuestra vida, ellas pueden ser soportadas con toda seguridad si esperamos en las promesas de Dios. Ana esperó y ella también descansó. Incluya por favor esta petición en su lista de oración. Que Dios, que el Señor, por su Espíritu, nos sostenga fieles en medio de las duras pruebas que nos vengan. Que el Señor, manténme fiel a ti. Señor, yo no sé qué me vas a traer el año entrante, yo no sé qué vas a hacer conmigo el año entrante, pero Señor, que sea lo que tú hagas, yo permanezca fiel a ti. Que si me das abundancia, que si me das comodidad, que si me das salud, Señor, gloria a tu nombre y gracias por eso, pero
que si voy a estar enfermo, que si voy a estar sin trabajo, que si voy a tener problemas en mi hogar, que si mi matrimonio va a estar mal, que si mis hijos van a estar mal, que si todo lo demás va a estar mal. Señor, que en medio de todo yo sea fiel a ti. Dice la Escritura que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando yo leo ese texto allá en Santiago capítulo 1, yo no sé si usted ha visto una, o de pronto ha tenido, cuando mis hijos estaban más pequeños yo les compré una crisálida, una larva. ¿Saben qué es eso? De la mariposa. Eso lo venden por ahí a veces en un cajoncito transparente y usted ve el gusanito ahí colgando de una ramita a fin de que los niños aprendan toda esa metamorfosis que sucede ahí, todo ese cambio de cómo ese gusano se convierte en una mariposa. Y permítame decirles algo, esa es una excelente ilustración de lo que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La iglesia del Señor en el Antiguo Testamento es como el gusano y luego se convierte en una hermosa mariposa cuando es la iglesia. Después les comparto más de eso, perdónenme que haya metido eso ahí. Pero eso es una ilustración muy bonita. Y quiero que usted considere el caso con ese gusano y con la mariposa. Si usted consigue una crisálida y ve el gusano ahí colgando y usted espera, si mal no estoy, es como 14 días, 12 días, no me acuerdo cuánto, el tiempo para salir la mariposa. Y entonces usted piensa, yo voy a coger unos alfileres o algo y le voy a ayudar a ese gusano a salir de ahí para que la cosa le sea más fácil. Hermano, le vamos a hacer un daño tremendo. El proceso del gusano para convertirse en una mariposa puede ser inclusive doloroso, pero después de ese doloroso proceso se convierte en una hermosa mariposa. Y hermano, las pruebas y las aflicciones de nuestra vida pueden ser como algo así. No son agradables, pueden ser dolorosas, pero todo lo que el Señor está haciendo es para hacernos de nosotros un pueblo hermoso para Él. Así que soportemos la prueba. Permítame leerle un par de textos solo para que usted recuerde. Santiago 1:12 nos habla de soportar la tentación. Soportar la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El apóstol Pedro habló de soportar a los jefes difíciles de soportar. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El mismo apóstol Pedro habló de soportar al mundo en 1 de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y me gusta mucho esa frase final, porque nos está recordando algo muy importante, hermanos, y es que usted y yo debemos de velar, desear, anhelar la aprobación de Dios en todo lo que hagamos. Y en eso se resume la fidelidad. Que en medio de todo lo que usted y yo hagamos, vivamos el año entrante, podamos saber, pero el Señor aprueba lo que estoy haciendo, porque eso es lo que el Señor espera de mí en su palabra. Hermanos, solo quedan 2 días para terminar este año y por supuesto debemos de dar gracias a Dios por todo lo que durante este año Él nos ha concedido. Estamos quizá un año más cerca de la venida del Señor, pero no sabemos cuándo el Señor vendrá. Pidamos entonces al Señor estas cosas: que amemos la ley del Señor en nuestra casa, que nos dé un corazón que ame más a Cristo, que sea el Señor Jesucristo nuestra mayor ambición
que caminemos a la sombra de la cruz con la esperanza de la gloria eterna y que Dios nos mantenga fieles a Él en medio de las aflicciones o pruebas que vengan a nosotros el año que viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, que nos concedes llegar a este momento de este año. Señor, te damos gracias porque tu fidelidad, tu gracia, tu poder, tu protección, tu provisión ha estado, Señor, con nosotros. Tú has sido fiel porque tú siempre eres fiel. A pesar de nuestras infidelidades, Señor, tú siempre, Señor, has sido fiel. Tú no vas a negar tu santo nombre. Tú eres el fiel y verdadero. Señor, estos motivos de oración queremos colocarlos delante de ti. Que en nuestra casa amemos tu palabra. Que nos dé, Señor, un corazón que lo que más anhelemos en nuestra vida sea a Cristo, conocerlo, amarlo, servirlo. Que caminemos, Señor, a la sombra de la cruz, sabiendo, Señor, la oposición que tú ya nos aseguraste vamos a pasar en el mundo, porque no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero te damos gracias, Señor, porque aún tú mismo oraste por nosotros para que seamos guardados. Guárdalos en tu nombre, oraste. Están en el mundo, pero no son del mundo. Señor, que no nos olvidemos de la esperanza de gloria que tenemos. Que mantengamos, Señor, nuestra mirada en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, también que en medio de las luchas, en medio de las pruebas que vengan, que solamente, Señor, tú las conoces. Nosotros, Señor, por tu preservación, perseveremos fieles a ti. Gracias, Señor, por el ejemplo piadoso de estos hombres y mujeres en tu palabra. Ejemplo, Señor, que tú dejaste para nuestra instrucción. Que imitemos a estos hombres y mujeres que fueron fieles, Señor, a ti, para la gloria tuya y por amor a Cristo, quien nos salvó. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle, hermanos, a los diáconos que